variables, ¿no?, que van a utilizar. Ya, entonces, si tuviera alguna pregunta, lo hacen saber de inmediato. Entonces, comenzamos. Primero, para hacer nuestra operacionalización de variables, primero ya hemos hecho los pasos anteriores. ¿En qué han consistido? Pues ya hemos visto la formulación de problema, hemos visto la formulación de objetivos, hemos construido nuestra hipótesis, pues ahora vamos a hacer nuestra operacionalización de variables. Si ustedes no tienen los pasos anteriores, pues se les va a ser complicado para este tema, para ver cómo ustedes van a poder operacionalizar sus variables, ¿no? Entonces, antes de todo esto, pues ustedes ya debieron haber leído los artículos relacionados a su tema, para que sepan más o menos cómo poder realizar su operacionalización. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya. ¿Qué es la operacionalización de las variables? La operacionalización de las variables es un proceso metodológico en la que ustedes van a deducir, descomponer las variables de acuerdo a la información o la teoría que ustedes han podido leer. Y se va a partir desde lo más general hasta lo más específico, ¿ya? Este proceso va a consistir en hacer que las variables que ustedes han determinado, que tal vez no lo puedan entender en manera general, ustedes los van a convertir en algo más concreto y entendible para su estudio. O sea, lo van a representar de manera más acertada de acuerdo a su estudio. ¿Ya? Entonces, me voy a pasar, ahí está. La operacionalización de las variables se representa en este cuadrito. Tal vez ustedes ya lo han visto anteriormente en planteamiento de algún proyecto que ustedes han podido hacer, ¿no? Algunos pues tienen muchas dudas con respecto a las dimensiones, escala de medición. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de aclarar en qué consiste cada uno de estos. Sin embargo, el modelo que yo les estoy planteando es lo que generalmente se puede utilizar, pero en otros lugares, en otras universidades, tal vez aumenten más ítems, ¿ya? Pero los principales para que puedan realizar su operacionalización son estos componentes, ¿no? Su variable, la definición conceptual, definición operacional, las dimensiones, indicadores y la escala de medición, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿cuáles serán las funciones de la operacionalización? En realidad, la función que va a cumplir es que va a conceptualizar de manera clara las variables que ustedes puedan plantear en su estudio. Además de eso, va a hacer que conviertas a indicadores que van a ser directamente observables. Por ejemplo, si tu variable es algo abstracta, por ejemplo, depresión, ¿no? Tú no tocas la depresión. Sin embargo, en esta operacionalización, tú lo vas a hacer algo medible. Como que, por ejemplo, poner depresión leve, moderada, severa, o depresión de acuerdo a intervalos, ¿no? Entonces, ustedes ya están haciendo de que esa variable abstracta se convierta en algo medible o que se pueda observar. Además de ello, va a hacer que construyas tu instrumento, ¿no? Que nos va a permitir observar esos indicadores. En construir instrumentos, por ejemplo, hablemos de depresión igual. Ustedes saben pues que hay cuestionarios, hay encuestas que son validadas ya para que puedan recolectar su información con respecto a depresión, y ello generalmente pues se va a tratar de medir mediante una escala, ¿no? Entonces, te va a permitir construir tu instrumento. ¿Ya? Entonces, y la otra es la medición indirecta de la variable, ¿no? Gracias a tu instrumento, gracias a la
y gracias a la conversión a algo observable, tú vas a poder medir indirectamente a la variable que puedas plantearte. Entonces el cuadrito que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Bien, entonces ya saben que el primer componente es la variable, ¿no? Vamos a ir por partes, ya, variable, definición conceptual, definición operacional, dimensión, indicadores y escala de medición. Entonces empezamos por las variables. ¿Qué son las variables? Puedes tener un montón de definiciones, pero algo un poco más, una definición más puntual y sencilla es que es una característica puntual de una persona, lugar, cosa, etc. Cualquier cosa que tú puedas determinar como variable. Ya, por ejemplo, sentimientos, emociones, también se puede considerar como una variable, ¿no? Entonces, como ejemplos, ¿no? Tenemos la edad, que lo podemos medir por rangos o de manera cuantitativa, el sexo, la raza, la presión arterial, etc. Ahora, también hay varias clasificaciones, pero lo que comúnmente manejamos son estas, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son las categóricas, ¿no? Entonces, estas se pueden clasificar en nominales y ordinales. Las nominales, pues, simplemente es darle mención, ¿no? En cambio, las ordinales hay una jerarquía. Sí o sí en las ordinales hay una jerarquía. Y las cuantitativas son numéricas. Sin embargo, va a depender si son discretas o continuas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que las discretas generalmente son, o mejor dicho, son números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no hay decimales. En cambio, en las continuas sí hay decimales. Entonces, estos son los números de medición, ¿no? Entonces, ahora, tú una variable, por ejemplo, de peso, tú lo puedes, ahorita, por ejemplo, puede ser discreto o continuo. Es según la recolección o tú cómo puedas dar las características de la variable. Por ejemplo, en tu estudio tú dices, en mi estudio yo voy a medir el peso solo con kilogramos. En los pacientes mayores de 18 hasta los 80 años, yo los voy a medir solo con kilogramos. Y tienen que ser enteros. Voy a redondear, por ejemplo, si es menos de 5 al valor menor de este y si es mayor de 5 al valor que sigue, ¿no? Por ejemplo, el paciente pesa 45.8. Bueno, como el paciente tiene 45.8 es más de 5, entonces va a pesar 46. Entonces yo recolecto 46, 42, 43. Sin embargo, en esa toma de la variable de peso, siempre es más recomendable, o cuando son variables numéricas, es mejor trabajar con las continuas para no perder muchos datos. Pero como les digo, eso va a depender de cómo ustedes lo planteen. Entonces, ustedes están pasando, por ejemplo, de lo que es una variable continua que siempre hay decimales, lo pueden convertir a discreta. Y no solamente ello, sino que ustedes lo pueden convertir en una cualitativa o categórica, ¿no? Por ejemplo, el peso, ¿no? Con índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Menores de normal, sobrepeso u obesidad. Ya ustedes lo pueden convertir. O el peso en sí solo pueden tener un rango, ¿no? Un rango de menos de 30 kilogramos, de entre 30 a 50, de 50 a 80. Eso va a depender de cómo ustedes lo midan. Pero como sugerencia, todas las variables que son numéricas, les aconsejo siempre trabajar de manera continua, aunque a veces en la parte de la estadística o hacer la parte estadística va a ser un poco complicado, sin embargo, no se pierden muchos datos. ¿Ya? Entonces, ya saben, todo sus variables va a depender
la clasificación de acuerdo a qué característica tú le das a esas variables. Entonces, tenemos los ejemplos, ¿no? En la parte nominal tenemos al sexo, como femenino, masculino, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. La presencia de hipertensión. Ustedes me dirán, ¿por qué nominal? Si la hipertensión es numérica, ¿no? Pero aquí en la parte con la palabra presencia, pues yo puedo decir de que si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Entonces, es la característica que yo he dado a esa variable, ¿no? Entonces, si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Y tú al recolectar ya vas a clasificar sí, no, ¿no? En la parte ordinal, generalmente se miran con los grados de severidad, ¿no? Leve, moderado, severo. El leve, pues de menor gravedad, ¿no? Entonces, moderado, de moderado, más o menos. Entonces, siempre hay un orden. El nivel educativo igual, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces, aquí sí, el orden de los... el orden sí va a importar. Yo no puedo poner que el 5º año de secundaria es de menor rango que el del primero de primaria, ¿no? Al igual que el Glasgow, que también es una escala de severidad, ¿no? Para ver si hay severidad o no. Con respecto a las discretas, ya saben que son números enteros. En tiempo de hospitalización, yo puedo poner horas o minutos con segundos, ¿no? Pero si yo en tiempo de hospitalización lo pongo días, pues ya tengo el número entero. En número de hijos sí es casi imposible decir de que lo tengo que convertir a discreta, ¿no? Porque no hay medio hijo, un cuarto hijo, ¿no? Entonces los números de hijos pues serían discretas. Igual al número de gestaciones, ¿no? No se puede decir un cuarto de gestación, medio de gestación. Entonces las continuas siempre llevan decimales. Siempre van a tener decimales. Sin embargo, ustedes dirán, por ejemplo, si un paciente tiene una glucosa de 68, justo te sale 68. Generalmente los exámenes de laboratorio siempre te dan te dan decimales, ¿no? Pero ese día justo sale 68.0. Entonces, ese punto 0 es el decimal. ¿Ya? Entonces, no confundas de que ya salió 68 y lo voy a considerar como discreta. No. Aquí lo puedes poner coma y el 0, ¿no? Que no tendría ningún cambio en la parte de tus resultados. Ahora, para cuestiones de realizar nuestra operacionalización, el cuadrito que han visto, y ordenarnos mejor, lo vamos a clasificar nuestras variables en la variable independiente, la variable dependiente y nuestras covariables. Perdón, aquí solamente es covariables. Ya no es covariables dependientes. A ver. Vamos a poner aquí. Ya. Entonces, siempre en un estudio vas a tener estas dos, la variable independiente y tu variable dependiente. La variable independiente son los factores que van a asociarse o desencadenar o causar, ¿no?, el desenlace. Tal vez aquí no me entiendan un poquito, voy a continuar ya, para volver otra vez a la variable independiente. Entonces, la variable dependiente es el desenlace o el resultado, ¿no?, el outcome. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variable independiente va a ser va a ser los factores que van a asociarse al desenlace. Entonces, va a ser de que la variable independiente va a desencadenar tu variable dependiente. Algo así como causa independiente, efecto dependiente, ¿no? Causa-efecto podríamos hablar en unos estudios experimentales, ¿no?, donde hay manipulación. Pero si no, pues pueden hacer como factores que se van a asociar a
a tu resultado. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, causa, efecto. Independiente causa, dependiente efecto. O consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un estudio de factores asociados a depresión en general. ¿Tú sabes qué factores son? Tal vez puede ser social, puede ser personal, económico, etcétera. No sabes, ¿cierto? Factores asociados en general, asociados a depresión. Entonces, ¿cuál es mi resultado? ¿Cuál es mi desenlace? En este caso, pues es la depresión. Entonces, esta es mi variable dependiente, ¿no? Porque es mi desenlace, mi resultado, lo que quiero hallar. Ahora, ¿qué factores asociados? Tú lo vas a determinar. Tú puedes encontrar un instrumento, tal vez revisando bibliografía, has encontrado de que una nota baja en los estudiantes es un riesgo de depresión en los estudiantes. Entonces tú vas a medirlo de esa manera, ¿no? O en general tomar, ¿no?, la parte de todos los datos que ellos puedan presentar, como edad, sexo, el nivel socioeconómico, el grado de instrucción, todos los datos extras que tú puedas encontrar. Sin embargo, estos datos extras tú debiste haber leído para poder buscar una asociación. Porque imagínate no haber leído artículos o como antecedentes, ¿no? Artículos que has considerado como antecedentes y en ninguno diga de que, por ejemplo, festejar un fin de semana se asocia a depresión. Y en ningún estudio has encontrado, pues, como que te estás yendo a la deriva para realizar ese estudio. Traten de siempre buscar un factor que se asocie de acuerdo a los antecedentes que puedas plantear. ¿Ya? Entonces, los extras, o sea, las variables extras a depresión serían tu variable independiente. ¿Y qué son las covariables? Las covariables son las variables que tú vas a ajustar. En la parte de estadística, ya van a entender mucho mejor la parte de las covariables. Pero para que tengan en cuenta estas covariables, les hago un ejemplo. Yo encontré que el rendimiento académico se asocia a depresión. Este es el estudio. Entonces, en mi estudio voy a plantear, ¿no?, que el rendimiento académico bajo, por ejemplo, se asocia a depresión. Entonces, aquí se podría decir que mi factor que se asocia es el rendimiento académico en depresión. Entonces, ¿cuáles serían mis covariables? Sería edad, sexo, nivel socioeconómico, o generalmente siempre las covariables son estas, edad, sexo, ¿no? Entonces, la edad, el sexo van a ser mis variables de ajuste. ¿Qué significa? Que yo al realizar la parte estadística no debo confundirme analizando con edad y sexo. Puede haber una variación que el rendimiento académico, si yo ajusto con edad, me salga otros datos que no es igual si solamente hago el análisis con rendimiento académico y depresión. Si yo ajusto a edad, por ejemplo, me sale otro valor. Si ajusto a sexo, me sale otro valor. Si pongo con nivel socioeconómico, me sale otro valor, pues se puede decir que yo estoy confundiendo una interpretación del rendimiento académico. Pero si yo ajusto con edad, sexo o con otras covariables que yo considero, me salen los mismos resultados con o sin ajuste, pues podría decir de que no me estoy confundiendo en la interpretación de resultado, ¿no?, entre el rendimiento académico y la depresión. Ya, entonces, tal vez tengan dudas acá. Me hacen preguntas, por favor, por el chat. Entonces, creo que ya ha quedado un poquito más claro. Lo principal que tengan conocimiento, que es variable independiente, que es variable dependiente. Dependiente a un resultado. Independiente, factores que se van a asociar, la causa, ¿no?
Entonces, ya hemos tocado el tema de variables, ¿cierto? Nuestro primer componente de nuestra operacionalización de variables. Entonces, pasamos a la siguiente, ¿no? Estamos en este cuadrito. Ya hemos tocado variable, ¿no? Ya hemos tocado todo esto. Ahora vamos a tocar definición conceptual. La definición conceptual es algo muy sencillo. ¿Qué es? Va a ser la definición de tu variable que se va a obtener de algo ya escrito, ¿no? Por ejemplo, vas a encontrarlo en libros, vas a encontrarlo en diccionarios, en alguna revista o en cualquier lugar donde ya esté descrito. Por ejemplo, rendimiento académico. Tú buscas bibliografía, libros, ¿qué rendimiento académico? Entonces ahí te va a describir tal y como está, va a ser tu definición conceptual. Entonces, el rendimiento académico va a ser algo tácito, ¿no? Que se puede encontrar tal y como está en algún libro o en algo materializado. Entonces simplemente ya saben que siempre tienen que citar de dónde están sacando su definición conceptual. ¿Ya? Entonces simplemente es transcribir la definición de lo que, de la variable, ¿no? Que tú estás considerando en tu estudio. Ahora continuamos con el otro componente. ¿Cuál es? La definición operacional. Aquí definición conceptual. Ya saben, conceptual ya está escrito. En cambio, la definición operacional va a ser escrito con la definición del autor. ¿Qué quiere decir? Que el que va a construir esta definición definición operacional va a ser el mismo investigador. Va a tener como componente a la definición conceptual y a sus dimensiones. Dimensiones es el otro componente, ¿no? De la operacionalización. O sea, vas a tomar en consideración la definición conceptual y la dimensión para poder hacer tu definición operacional. Ahora, ¿cuándo puedes omitir la definición operacional? Cuando ya es un concepto o es una definición obvia, ¿no? Por ejemplo, sexo, ¿no? La definición operacional de sexo, ¿cómo lo podrías identificar? Si sexo ya sabes que puede ser un género femenino, masculino. Entonces, cual sea la definición, como que no habría algo más relevante que dar a tu estudio, ¿cierto? Entonces, en esas cuestiones obvias, pues se puede obviar la definición operacional. ¿Ya? Entonces, en esta parte, tú tienes que tratar de ser lo más claro posible para que al momento de estudiar no te puedas confundir con respecto a las variables. ¿Ya? Entonces, ya hemos tocado el componente de definición conceptual, definición operacional, y ahora pasamos a la dimensión. En este componente de dimensión a veces es un poco confuso en la manera de nosotros poder dimensionar nuestra variable. Y también esto va a depender de los antecedentes que tú has considerado en tu estudio. Entonces, la dimensión va a ser un elemento que va a integrar una variable en que va a resultar en una descomposición. Tal vez en este concepto no se entiende. A ver, vamos a ir al otro. En la dimensión vas a narrar los aspectos o las fases específicas de un concepto o una variable. Tal vez con esto es un poquito más claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir?
que si tú tienes una variable, por ejemplo, seguimos con depresión, tú vas a descomponer a la variable depresión en algunos elementos que quieres que se integre a la depresión. Por ejemplo, depresión puedes descomponer en la parte de emociones. La verdad no, esto me estoy inventando. Por ejemplo, depresión, tu dimensión va a ser emociones, va a ser cantidad o calidad de sueño. Puedes dimensionar en horas de llanto, puedes dimensionar en qué más horas de insomnio o rendimiento bajo, ¿no? Entonces, a esa variable de presión, tú lo estás descomponiendo en, en algunos elementos que tú vas a querer que se integre en general a tu variable. Entonces, es una descomposición de tu variable de acuerdo a la información que tú has obtenido como antecedente y tú lo estás canalizando para tu estudio. Ahora vamos a ver ejemplos con respecto a dimensión para que sea un poquito más claro. El otro componente de la operacionalización de variables son los indicadores. Entonces, ¿qué son los indicadores? Son elementos, son algunos datos que van a representar a un indicio o una medida o una señal que vas a permitir estudiar o cuantificar. Es el indicador que tiene por función de señalar cómo vas a medir cada uno de los rasgos de tu variable. Vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, tu dimensión de, tenemos nuestra variable de accesibilidad a los servicios de salud. Esta es mi variable. Mi definición conceptual yo lo saqué de la OMS, por ejemplo. ¿ya? Es la mayor o menor contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Esto es literal, ¿no? Sacado de los conceptos de la OMS. Mi definición operacional tiene que incluir a mi definición conceptual y a mi dimensión, ¿no? Entonces yo lo estoy considerando como acceso a la atención de salud en menor tiempo, costos bajos y que la atención sea clara y entendible para la población, por ejemplo. Y a esta variable de accesibilidad yo he dimensionado. ¿Qué quiere decir? Lo he separado, lo he desglosado, lo he descompuesto. Entonces yo lo puse en accesibilidad geográfica, en accesibilidad económica y accesibilidad cultural. ¿De qué ha dependido mis dimensiones? Ha dependido de la literatura que yo he podido leer al plantear mi proyecto de investigación o mi estudio, en la cual yo he visto que estas dimensiones son muy importantes para estudiar la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, pues ha habido varios estudios que la accesibilidad geográfica, económica y cultural se puedan asociar a la accesibilidad de servicios de salud. Entonces, en esta dimensión, en desglosar mi variable, he obtenido esto, ¿no? La accesibilidad geográfica, la accesibilidad económica y la accesibilidad cultural. ¿Cuáles son mis indicadores? Aquí, ¿no? Los indicadores nos permiten cuantificar la variable. Entonces, ¿cómo lo estoy cuantificando? Por ejemplo, la accesibilidad geográfica en mi estudio, yo lo estoy tratando de cuantificar en el tiempo en horas. Por ejemplo, de traslado de mi domicilio al establecimiento de salud. Esto es en mi estudio. Pero tal vez en su estudio, la accesibilidad geográfica lo pueden indicar
por el movimiento, ¿no? Cantidad de carros por hora. Por ejemplo, el número de movilidades en el transcurso de una hora de entre mi domicilio y el establecimiento de salud. Claro, mire, si en el caso de que hay más dimensiones, pero en tu estudio solo quieres considerar los tres, sí lo puedes considerar los tres, pero tienes que fundamentar muy bien por qué solo estás considerando los tres. Por ejemplo, en los instrumentos que ya son validados en depresión, generalmente tú no puedes cambiar las dimensiones. ¿Por qué? Porque tú tendrías que validar el instrumento con un estudio piloto. Y con ese estudio piloto, pues es otra investigación, ¿no? Entonces, sin embargo, si son otro tipo de estudios que no aplicas un instrumento validado, ahí sí tú puedes considerar las variables que tú creas concerniente de acuerdo a los antecedentes que tú puedas tener. Entonces, tengan cuidado siempre con los estudios cualitativos, ¿no? Que aplicas tus instrumentos de encuestas, que ya han sido validados y que generalmente tú para hacer un cambio tienes que validar las dimensiones que tú crees conveniente o considerar en tu estudio. Si son 10, por ejemplo, validado en un estudio y tú lo quieres cambiar a 3, tienes que tener un sustento. Y ese sustento generalmente lo tienes que evidenciar con un estudio piloto, ¿no? Eso más que nada con ese tipo de instrumentos. Pero si no, si es un estudio de revisión, por ejemplo, historias clínicas, si tú crees conveniente solo considerar, por ejemplo, edad, sexo, raza, no hay ningún problema, porque solo tú estás recolectando información. Pero si tú vas a aplicar un instrumento validado, ahí sí, ten cuidado, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿no? La accesibilidad económica. Yo estoy considerando el dinero en soles del gasto en atención médica. Pero tú en tu estudio, por ejemplo, puedas considerar el gasto de el gasto en movilidad, ¿no? De ir desde tu domicilio hasta tu puesto de salud. Igual, accesibilidad cultural, yo quiero ver de acuerdo al conocimiento de la atención. Ahora, para ver conocimiento yo tengo que aplicar un instrumento, es lo que nuestra compañera preguntaba. El conocimiento, pues debe haber un estudio que valide a este instrumento y que generalmente su escala de medición es ordinal, ¿no? Por ejemplo, es bueno, ¿cómo podríamos decir? Adecuado, no adecuado, ¿no? Adecuado, no adecuado. Sería un estudio cualitativo. Entonces, tenga cuidado siempre con los estudios donde se aplican instrumentos, ¿ya? Ahora, en este caso, yo he considerado mi escala, perdón, en mi indicador mi dimensión de accesibilidad geográfica, yo la he considerado cuantitativa, pero puedo cambiarla a una escala cualitativa. Por ejemplo, yo puedo poner tiempo menor desde 6 horas y tiempo mayores de 6 horas. 6 horas como accesible y con más de 6 horas como no accesible. Y ya estoy convirtiendo mi escala a una escala cualitativa, nominal, ¿no? Entonces, eso va a depender cómo hagas tu estudio. ¿Ya? Entonces, nos hemos salteado para entender un poquito. Ya. Ya sabe que son indicadores que tienen que cuantificar a tu variable, ¿no? O a la dimensión de la variable. Ahora pasemos a la escala de medición, que también a veces es un poco confuso. Ya. Con respecto a la escala de medición,
va a ser todos los posibles valores que puedan tomar una variable. Además de eso, puede ser una sucesión de medidas que van a permitir organizar todos tus datos en un orden jerárquico. Entonces, gracias a esta escala de medición, puedes medir tus variables, ¿no? Entonces, ya hemos visto su clasificación, que generalmente se puede determinar de esta manera para las personas que no han ingresado a un comienzo. Las variables se pueden dividir en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las ordinales siempre tienen una jerarquía. Si yo paso al 3 adelante, pues se desorganiza, ¿no? Entonces sí influye su orden. En cambio, las nominales no importa. Por ejemplo, decir sexo, femenino, masculino, ¿importaría el orden? No, ¿cierto? Entonces, aquí en los nominales no nos importa el orden. Ahora, con respecto a las cuantitativas, las discretas son números enteros. No hay decimales. Las continuas sí hay decimales. Siempre va con un coma y números a la derecha, ¿no? Entonces, tengan en consideración esto para que puedan hacer su escala de medición. La escala de medición va a depender de esto: nominal, ordinal, discretas, continuas. ¿Ya? Entonces, a la siguiente diapositiva me van a decir qué cosa está mal en la escala de medición. La escala de medición va a tomar como consideración la parte nominal, la mención nominal, ordinal, discreta y continua. ¿Ya? A ver, pasamos. Tengo la escala de medición. Si el tiempo en horas para trasladarse de su domicilio, yo estoy considerando como horas exactas, ¿está bien la parte de escala de medición? No es cierto, porque aquí tengo que considerarlo como discreta o continua. Entonces, en este caso, yo puedo decir que es discreta, ¿no? Porque quiero hacer mi estudio con horas enteras. Al igual que en dinero. Tal vez en dinero yo quiera evaluar por soles. Entonces, aquí también, ¿cuál sería mi escala de medición? Pues serían las discretas. Y en la escala de conocimiento, eso sí está bien, ¿cierto? Porque voy a jerarquizar. Voy a decir que si tiene un buen conocimiento, un mal conocimiento, un excelente conocimiento en atención. Entonces, de esa manera, podemos realizar nuestra escala de medición. Solamente saber esto para no complicarnos. ¿Ya? Ya. A ver, y nuestra última diapositiva. Algo un poquito más complejo. Tenemos aquí un ejemplo. La variable, hemos clasificado nuestras variables de independiente, dependiente y nuestras covariables. ¿A qué ejemplo nos estábamos basando? Es a este ejemplo, ¿cierto? Rendimiento académico asociado a depresión. Ya nos vamos a ir de nuevo a este ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi variable independiente? Va a ser mi factor, ¿no? Mi factor que se va a asociar, rendimiento académico. Depresión es lo que es mi resultado. En este caso sería depresión. Y mis covariables que me van a servir para ajustar y evitar sesgos va a ser edad, sexo en este estudio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi definición conceptual? Pues me voy al diccionario, aunque sea rendimiento académico, busco y el parafraseo, ¿no? Aquí pongo mi definición conceptual. Ahora, ¿cuál va a ser mi definición operacional?
es como yo quiero dimensionar a mi variable, ¿cierto? ¿Qué tengo que incluir en mi definición operacional? Mi definición conceptual y las dimensiones. Igual, depresión, me voy al OMS, no sé, algún lugar donde puedan definir la palabra depresión y en la definición operacional agarro la definición conceptual y la dimensión de la depresión. Igual, ya saben, ¿en qué situaciones nosotros podemos obviar la definición operacional? Podemos obviar cuando es algo obvio, ¿no? Por ejemplo, edad. Voy a definir de forma operacional, sí podría, ¿no? Si dimensiono bien mi edad. Pero si no, si lo voy a tomar como cuantitativo, o sea, algo numérico, por ejemplo, o algo como variable cuantitativa en general, ¿para qué definirla, cierto? Si no va a haber ningún orden, no voy a poder dimensionarlo. Al igual que el sexo. Sexo, ¿cómo voy a hacer mi definición operacional si es algo obvio? Femenino, masculino, y no, como que sus dimensiones también es algo obvio. ¿Cuáles serían los indicadores? Los indicadores tenemos que cuantificar, ¿no? Cuantificar el rendimiento académico, cuantificar a la depresión, cuantificar a la edad, cuantificar el sexo, ¿no? Por ejemplo, generalmente al sexo femenino, masculino, al masculino, por ejemplo, se le pone 0, al femenino se le pone 1, ¿no? Para poder hacer nuestro análisis estadístico. Nuestra edad podemos determinar de acuerdo con rangos, por ejemplo, menor de 30, mayor de 40, de 30, menor de 30, por ejemplo, 0, de 30 a 51, de 51 a 62. Sin embargo, como ya les había recomendado, es mejor no agrupar a las variables numéricas porque perdemos datos. ¿Ya? ¿Y nuestras escalas de medición cuál sería? Ordinal. ¿Qué más? Esto, ¿cierto? Ordinal, nominal, las discretas y las continuas. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más sencillo y tal vez tener un poquito más de tiempo en las prácticas, he tratado de considerar lo más breve posible, sin darle conceptos muy amplios, ¿no? Para que no se puedan confundir. Hasta aquí, ¿hay algún problema? O mejor dicho, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido para poder explicar de nuevo? Ya. Creo que hasta aquí no hay preguntas. Tal vez en las prácticas se vengan más preguntas de acuerdo a sus trabajos, a sus proyectos que han estado avanzando. ¿Ya? Entonces, ya. Dice, creo que no hay ninguna pregunta, entonces tal vez podríamos avanzar con las prácticas. Una pregunta, doctora. Sí, dígame. La clasificación de la variable es cuantitativa y cualitativa. Y la subclasificación es ordinal, nominal, discreta y continua. Ya. Por fines prácticos de esta ponencia, lo estamos clasificando de esta manera. Vas a ver de que hay muchos tipos de clasificación, pero en general nosotros utilizamos esta, ¿no? Solo se dividen en dos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las nominales ordinales son escalas de mediciones. O sea, ¿cómo tú vas a medir a la variable cualitativa o cómo vas a medir a la variable cuantitativa, ¿no?
nominales, ordinales, discretas y continuas serían las escalas de medición y el tipo de variables sería cualitativas y cuantitativas. Gracias por la aclaración, doctora. Ya, no te preocupes. Más bien, si hubiera alguien más que tenga alguna duda, por favor, para que no se puedan confundir posteriormente con respecto a los componentes de nuestra operacionalización. Mm, ya. Creo que ahora sí, Lisette, no hay otra pregunta. Podríamos aprovechar a hacer la práctica para que tal vez ahí podamos aclarar más dudas, ¿no? De acuerdo a sus proyectos. ¿Quién está como host? ¿Lisette? ¿O hay otro organizador que está a cargo? A ver, vamos a preguntar. Muy bien, chicos, daremos un par de minutos de descanso para proceder con la práctica.